antes de que el mundo la conociera como santa, hubo una noche sin luz, sin respuestas. Es allí donde comienza esta historia. Durante meses he caminado en una tierra de sombras. El cielo guarda silencio, la luz se ha ido. Llamo, pero no llega ninguna respuesta. Y sin embargo, creo, no siento a Dios, pero lo amo. No veo el cielo, pero todavía lo anhelo. Mi alma está cansada, mi cuerpo se apaga, pero la fe no es un sentimiento, la fe es una elección. Lo elijo a Él. En el silencio digo sí, en la oscuridad creo. Pero hay algo que resiste, una llama que no vi, y sin embargo creo. No quiero descansar hasta que llegue al término del camino, hasta el día en que pueda fijar en ti mi mirada y gozar de tu sonrisa. Mi alma se siente cansada y mi cuerpo empieza a ceder, pero algo dentro mí me llama a seguir sin entender. Y aunque todo se derrumbe, mi esperanza sigue aquí. Y en la oscuridad creo, no hay voz ni luz, pero confío. No hay consuelo, pero suspiro por ese amor sin fin, aunque no lo pueda oír. En el silencio lo elijo a Él. En la noche digo sí, en la oscuridad creo. Las montañas gritan, yo escucho su voz, el tambor retumba, anuncia el sol, caminos de fuego, mi paso feroz. Yo soy el eco del amor, fuerte y eterno, rugir.
En una casa modesta de la Rue Saint-Blaise, un llanto rompió el silencio. Frágil, delicado, el llanto de una niña que acababa de nacer. Se llamaría María Francisca Teresa Martín, la menor de 9 hijos, hija de Luis Martín y María Celia Guerin, la que nadie imaginaba que un día sería llamada la santa más grande de los tiempos modernos. Sus hermanas esperaban con ansias conocerla. Hola, pequeña. Soy Marie, soy tu hermana mayor y también seré tu madrina. Te prometo que rezaré siempre por ti y que cuidaré tu alma como un tesoro. Aún no lo sabes, pero tú también cuidarás la mía. Preciosa hermanita, soy Paulina, tengo 12 años, seré una segunda madre para ti. Yo guiaré tu camino con amor, pero también con rectitud. Soy Leonie, tengo 10 años, soy la que lucha en silencio, la que no siempre brilla. Pero tú, Teresita, sabrás ver la luz que llevo dentro. Mi dulce Teresita, soy Celine, tu hermana, la que caminará a tu lado sin hacer ruido. Nunca estaré lejos, ni siquiera en tus silencios más hondos. En mí verás un espejo de tu alegría, de tu dolor, de tu entrega. Y cuando llegue la hora de la gran partida, yo también sabré dejarlo todo para alcanzarte, porque amarte es mi vocación. El 4 de enero de 1873, 2 días después de su nacimiento, la pequeña Marie-Françoise Thérèse Martin fue llevada a la iglesia de Notre-Dame d'Alençon para recibir el bautismo. Su madrina fue su hermana mayor, Marie. El agua bautismal rozó su frente y con ella nació también su nombre celestial, Thérèse. Teresita creció envuelta en amor, entre risas, cuentos y oraciones. Fue una niña dulce, vivaz, de ojos que buscaban el cielo. Sus hermanas mayores la adoraban. La infancia era un jardín y ella la flor más delicada. El 28 de agosto de 1877, la vida de Teresita cambió para siempre. Apenas tenía 4 años y medio cuando su madre, Celie Martín, falleció tras una dura batalla contra un cáncer de mama. No puedo decir cuán profundamente sentí la muerte de mi madre. La muerte de su madre no solo trajo tristeza, sino también una transformación profunda en el temperamento de la pequeña Teresita. Mi carácter dulce cambió completamente. Yo, tan viva, tan expansiva, me volví tímida y sensible en exceso. Un solo gesto bastaba para hacerme llorar. Desde los primeros días tras la muerte de su madre en Alençon, Teresita comenzó a cambiar. Su risa vivaz se apagó y buscaba rincones solitarios para llorar en silencio. Más tarde, en Lisieux, continuaría refugiándose detrás de una gran cortina, donde pasaba horas enteras sola y triste. Me escondía en un rincón detrás de una cortina y allí me pasaba horas enteras sola y triste. Fue entonces cuando Pauline, su hermana mayor, se convirtió para ella en una segunda madre, tierna, protectora, el consuelo tangible en su orfandad temprana.
Después de la muerte de mamá, mi corazón se volvió completamente hacia Pauline. Ella fue todo para mí. La amaba tanto que no podía estar sin ella. Recuerdo que una vez, estando muy enferma, quería a toda costa a Pauline. No podía estar sin ella. Le dije, cántame el Ave María, y ella me cantó la dulce canción que tanto me gustaba. Porque te amo, oh María, tú que sonríes en la noche, me enseñas que esta vida, el dolor también da fruto. Te amo, Virgen tan tierna, tú que habitas en la sombra, tu silencio es mi luz clara, tu amor me da confianza. Qué consuelo encontraba en aquella voz que para mí era el cielo mismo. Me dormía feliz sobre su corazón. Años después, Teresita escribiría Pourquoi je t'aime, oh Marie, ¿por qué te amo, oh María? Un poema que parece brotar del alma de una niña consolada. Tal vez esa canción mariana, escuchada en los brazos de Pauline, nunca dejó de sonar en su corazón. Aquel vínculo profundo y tierno sería la raíz de muchas emociones que florecerían en el alma de Teresita. Emociones que años más tarde volverían a estremecerla cuando Pauline, su madre del corazón, también partiera. Pero esta vez al Carmelo. Después de la muerte de Célie, Louis Martin decidió mudarse con sus hijas a Lisieux. Allí vivían los Guérin, la familia de su esposa, que les ofreció consuelo y apoyo. En Lisieux encontraron un nuevo hogar, Les Buissonnets, una casa sencilla rodeada de naturaleza, donde Teresita crecería en silencio, fe y esperanza. Papá era para mí la imagen misma del buen Dios. Qué alma tan hermosa. Su mirada profunda parecía leer los secretos del alma. Cuando me hablaba de las cosas del cielo, su voz se volvía tan suave, tan recogida, que me parecía escuchar el murmullo de un río escondido entre los árboles. Le llamaba mi rey, y él me llamaba su pequeña reina. Era nuestro lenguaje de amor. La fiesta del Corpus era una de mis preferidas. ¿Cuántas cosas veía durante las procesiones? Recuerdo especialmente una ocasión en que vi sobre una alfombra sembrada de rosas a un niñito vestido de blanco lanzando flores ante el Santísimo Sacramento. Aquella imagen quedó grabada en mi corazón como un recuerdo poético y celestial. Yo quería hacer lo mismo. Más adelante me eligieron a mí para lanzar flores delante del Santísimo Sacramento y yo las arrojaba con un amor inmenso. No cabía en mí de felicidad. Me parecía que Jesús se complacía en recibir mis flores y que las transformaba en flores celestiales para adornar sus pies adorados. Qué gozo sembrar flores bajo los pasos del buen Dios, pero antes de dejarlas caer, las lanzaba lo más alto que podía, y nunca fui tan feliz como cuando veía mis rosas deshojadas tocar la custodia sagrada. En octubre de 1882, Teresita tenía apenas 9 años cuando Paulina, su hermana y su pequeña mamá, entró al Carmelo de Lisieux. Para Teresita, que ya había perdido a su madre a los 4 años, esta partida fue como una segunda muerte. Paulina, con delicadeza, le había hablado en ocasiones de su deseo de consagrarse a Dios.
Pero no hubo un anuncio claro y definitivo. Quería proteger a Teresita del dolor, quizás prepararla poco a poco. Sin embargo, cuando el día llegó, Teresita sintió que todo había sido de repente. Se sintió traicionada por el silencio, desconcertada por la rapidez y herida por una separación que no había alcanzado al anticipar. Por primera vez, sentía el dolor de ser separada no por la muerte, sino por una puerta cerrada. Ah, cómo comprendí su despedida. Yo conocía el Carmelo, sabía que allí iba a ocultarse del mundo. Comprendí que se me perdía. Recuerdo el dolor que sentí. Todo me parecía tan vacío. Me refugié en un rincón y lloré sin poder decir una sola palabra. Ese día, la puerta del Carmelo se cerró tras Paulina, y con ella, la alegría infantil de Teresita pareció apagarse una vez más. Pero muy pronto entendería que Dios no le estaba quitando a Paulina, sino que estaba atrayendo a ambas hacia él. Poco después de que Paulina entrara al Carmelo, Teresita cayó gravemente enferma. Tenía fiebres altas, alucinaciones, crisis nerviosas. Los médicos no sabían qué hacer. Su familia, angustiada, temía perderla. Durante semanas, Teresita sufrió en su lecho, entre la vida y la muerte. Era la prueba más oscura de su infancia. Hasta que, el 13 de mayo de 1883, en la fiesta de Pentecostés, ocurrió el milagro. Volví la cabeza hacia la imagen de la Santísima Virgen y, de repente, la Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que jamás había visto nada tan bello, pero lo que más me conmovía era su sonrisa. En ese momento desaparecieron todas mis penas. Me enseñas que en esta vida el dolor cuando caigo tú me alzas hasta el cielo hacia la luz. En ese momento desaparecieron todas mis penas. El 8 de mayo de 1884, en la capilla del Colegio de las Monjas Benedictinas de Lisieux, una niña de apenas 11 años se acercó al altar con el alma temblando de amor. Era Teresita. Vestida de blanco, con un velo sencillo y el corazón encendido, sentía que su deseo más profundo se hacía realidad: recibir a Jesús por primera vez. Para ella no era un rito, era una unión. En sus palabras, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Finalmente, el día más bello de todos los días de la vida llegó por mí. Qué recuerdos tan inefables dejaran en mi alma todos y cada uno de los detalles de esas horas del cielo. Cómo fue dulce el primer beso que Jesús le dio a mi alma. Sí, ese fue un beso de amor. Yo me sentía amada y yo me decía también: yo lo amo, yo me entrego a usted para siempre. Ese día, nuestro encuentro ya no podía llamarse una simple mirada, sino una fusión. Ya nosotros no éramos dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Jesús se quedó solo. Él era el Maestro, el Rey.
Teresa no le había pedido otorgarle su libertad. Esta libertad le daba miedo. Ella se sentía tan débil, tan frágil, que ella se quería unir a la fuerza divina para siempre. Aquel día marcó el inicio de una vida completamente ofrecida a Dios. Después de la sonrisa de la Virgen y su primera comunión, algo comenzó a arder en el corazón de Teresita. No era solo devoción, era una sed de totalidad, de entrega, de inmensidad. En el silencio de su cuarto, en los paseos con su familia, en cada rincón de la capilla, algo interior se encendía. Desde los 3 años tuve el deseo de ser religiosa. Pero después de mi primera comunión, ese deseo se hizo más fuerte. No me atraía la vida del mundo. Sentía que el Carmelo era el lugar donde Jesús me quería. Quiero ser carmelita, no para mí, sino para salvar almas y rezar por los sacerdotes. A veces lloraba sin saber por qué. Era el amor que me llamaba y aún no sabía cómo responderle. A los 13 años, Teresita era aún una niña en apariencia, pero en su alma se libraban batallas más grandes que las de muchos adultos. Era dulce, piadosa, generosa, pero también hipersensible. Bastaba una palabra, un gesto, para que se desbordaran las lágrimas, y eso la hacía sufrir profundamente. Mi carácter sensible era una verdadera tortura. Si me ocurría algo que no comprendía, lloraba. Luego me sentía culpable por haber llorado, y volvía a llorar por haber llorado. Era insoportable. No era solo una debilidad, era una verdadera enfermedad del alma. Yo misma me cansaba de mí. Pero Dios tenía preparado para ella un regalo de Navidad, uno que no cabía en ningún zapato, ni debajo del árbol. Aquel 25 de diciembre de 1886 fue para mí una noche luminosa de transformación. Volvíamos de la misa de medianoche y la vieja costumbre seguía viva, encontrar nuestros zapatos con dulces junto a la chimenea. Ah, menos mal que este es el último año. Céline me miró preocupada, pues sabía cuán frágil era mi corazón. Yo, que era tan sensible, normalmente me habría echado a llorar, pero esa noche Jesús lo cambió. Contuve mis lágrimas. Bajé rápidamente las escaleras. Recogí los zapatos con una sonrisa. Parecía que nada había pasado, pero dentro de mí todo había cambiado. En ese instante, Jesús me sanó de mi excesiva sensibilidad. Me hizo fuerte y valiente. Fue mi conversión, no por méritos míos, sino por su gracia. Aquel instante marcó el comienzo de mi carrera de gigante. Ya no caminaba por el camino del amor, corría. El buen Dios me tomó de la mano y me condujo en su luz. En una noche, el niño Jesús transformó a su pequeña flor y comenzó a perfumar el mundo con su amor. En el verano de 1887, una noticia estremeció a Francia. Un hombre llamado Henri Pranzini, acusado de un crimen terrible, fue condenado a muerte. Tenía fama de arrogante y sin remordimientos. Los periódicos hablaban de él como de un alma perdida. Pero en una casa silenciosa de Lisieux, una joven de 14 años leía esas líneas con el corazón encendido. En su alma se despertó un amor inmenso, no de este mundo. Aquel hombre que todos despreciaban se convirtió para ella en un hijo. Cuando supe que un gran criminal iba a ser ejecutado, sentí en mi corazón un deseo ardiente de salvar su alma. Quise impedirle caer en el infierno. Sabía que no tenía arrepentimiento, que no quería confesarse, y me dije a mí misma, haré todo lo posible para obtener su conversión. Confiaba enteramente en la misericordia de Jesús. Sabía que Él quería perdonar incluso al más grande de los pecadores, y estaba segura de que obtendría el perdón de Pranzini. No podía hacerlo por mis propias fuerzas, así que recurrí a mis poderosos amigos del cielo, los santos y los ángeles, y ofrecí por él todos los sacrificios y oraciones que podía. Pedí a Dios una señal, no porque desconfiara de su misericordia, sino para consolar mi corazón. Deseaba saber si mi primer hijo había sido perdonado.
Pocos días después de la ejecución, abrí el periódico con manos temblorosas. Leí que Pranzini, al subir al cadalso, de repente se volvió hacia el sacerdote, tomó el crucifijo y besó 3 veces las llagas de Jesús. Lloré de alegría. Mi oración había sido escuchada. Jesús me había concedido la conversión de mi primer hijo. Desde aquel día comprendí que era esa mi misión en la tierra: amar y orar por los pecadores, atraerlos a la misericordia de Dios, confiar en su amor cuando todo parece perdido. In the shadow of the guillotine's call, a man named Pranzini condemned to fall. Blood on his hand just to wrote his name, but a saint far away prayed through the shame. The reeds of his year, her knees hit the floor for the soul of a stranger she never seen before. She whispered to heaven, she begged for his heart. Let mercy descend, let his soul restart. 3 kisses on the cross, that was the sign. Is it new then? Got across the line. Redemption found in the darkest hour. Grace blooms even in a field of power. 3 besos, el beso a la cruz, de ahí se vio el milagro. Su oración dio luz en el abismo. Dios tendió la mano, el amor redime, todo es soberano. Chains on his wrist, his eyes full of stone. Pranzini stood feeling utterly alone. The crowd gathered round, waiting for the end, but grace moved silent where justice bent. Therese prayed harder, faith burned bright for a murderous soul in the dead of night. The blade drew closer, but love spoke first, and a kiss on the cross quenched the curse. Años más tarde, ya en el Carmelo, Teresita recordaría aquel suceso como la primera flor de su apostolado. No había aún cruzado la reja, pero su alma ya pertenecía al mundo entero. Ese beso del criminal al crucifijo fue el primer fruto de una vida dedicada a la confianza. El día que un alma perdida volvió al corazón de Dios, nació para siempre la pequeña Teresa, misionera del amor. Un domingo, estando sola con mi querido papá, subí con él al jardín. El corazón me latía con fuerza. Le dije con emoción mi gran deseo de entrar en el Carmelo cuando cumpliera 15 años. Se quedó como sorprendido, pero no dijo una sola palabra en contra. Me respondió con gran ternura que siempre había sido el primero en ofrecer a Dios sus hijas. Entonces, tomando una flor, me habló de cómo la había cuidado con esmero desde que era solo un brotecito. Yo le escuchaba y era mi propia historia la que oía. Levantó los ojos al cielo y me dio permiso para volar. Lisieux, finales de 1887. Teresita Martín, con apenas 14 años, lleva en su corazón un deseo ardiente: entregarse a Jesús en el Carmelo. Pero su edad es un obstáculo. El primer paso es hablar con el superior eclesiástico de su ciudad. Antes de ir a hablar con el reverendo padre de la Troette, recé mucho. Sabía que Jesús me inspiraría las palabras. Me sentía tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Le expuse mi deseo de entrar al Carmelo a los 15 años. Mi emoción era tal que apenas podía hablar. Señorita Martin, no me opongo, pero esto debe ser autorizado por Monseñor Hugonin, el obispo de Bayeux. No era un sí, pero tampoco un no. Teresita sintió que debía seguir adelante. Después de hablar con el padre de la Troette, Teresita y su padre viajan a Bayeux para suplicar directamente al obispo Félix Arsène Louis Hugonin. La mañana del encuentro, Teresita, con apenas 14 años, se preparaba con esmero. Frente al espejo, tomó una decisión especial. Aquella mañana me recogí el cabello, como lo hacen las mujeres mayores. Querían que pareciera de 15. No me gustaba peinarme así, pero lo hice por Dios. Nos detuvimos ante el obispo. Hice una reverencia, temblaba, hablé con dulzura, pero con firmeza. Excelencia, deseo entrar al Carmelo, ya, sé que soy joven, pero Dios me llama ahora. Él sonrió con ternura, pero respondió con cautela. Habló del tiempo, de esperar, de prudencia. Asentí, pero mi alma lloraba. Sabía que debía ir más lejos, hasta Roma.
1887, Teresita viaja con su padre y su hermana Céline a Roma. Teresa camina con fe y valor. Nos encontrábamos en Roma y por fin había llegado el día de la audiencia con el Santo Padre, el Papa León XIII. Antes de entrar, nos advirtieron que debíamos guardar silencio absoluto. Solo debíamos arrodillarnos, besar sus pies y retirarnos sin decir una palabra. Pero mi corazón ardía, no podía quedarme callada, esa era mi única oportunidad. Cuando llegó mi turno, me arrodillé como todos. Le tomé la mano con respeto y lo miré a los ojos. Entonces, desobedeciendo el protocolo, con la voz temblorosa le dije: Muy Santo Padre, vengo a pedirle un gran favor. En honor a su jubileo, permítame entrar en el Carmelo a los 15 años. No comprendo muy bien qué dijo. Es una niña que desea entrar en el Carmelo a los 15 años. Los superiores están estudiando el asunto actualmente. Me miró con ternura y con voz pausada me respondió: Entrará si Dios lo quiere. Santísimo Padre, si usted dijera que sí, todos estarían de acuerdo. Aquel día me retiraron en silencio, pero mi alma había hablado y Dios, que escucha a los pequeños, ya estaba actuando. Céline, mi hermana, mi alma gemela, cuánto te he amado. Éramos como dos arpas que resonaban al mismo soplo del alma. Céline, comprendías mis silencios, mis lágrimas, mis alegrías. Nunca tuve que explicarte nada, tú sabías. Y cuando decidiste seguirme al Carmelo, cuando lo dejaste todo, mi alma tembló de alegría. Ahora nuestras almas suben juntas por el mismo caminito de confianza, y sé que ni la muerte podrá separarnos jamás. Dos niñas bajo el mismo techo, creciendo juntas el lazo estrecho. Santa Teresita, corazón de fuego, Céline al lado, su mayor sosiego. La infancia tejida con hilos dorados, secretos compartidos, sueños alados, cartas escritas, tinta de alma, cada palabra un eco que calma. Amor de hermanas, eterno en su fe, en cada mirada el cielo se ve. Santa y Céline, unidas en cruz, dos luces brillando bajo la misma luz. Teresita soñaba con rosas del cielo, Céline la miraba con tierno anhelo. Un convento la llamaba, la vida partía, pero el amor seguía, nunca se extinguía. Promesas sagradas, votos que enlazan, la sangre es destino, los corazones abrazan. Amor de hermanas, eterno en su fe, en cada mirada el cielo se ve. Santa y Céline, unidas en cruz, dos luces brillando bajo la misma luz.
Después de tanta lucha, finalmente llegó el día. Teresita caminó en silencio al lado de su padre, como si cada paso la acercara no solo a una nueva vida, sino a la consumación de un amor que lo había dejado todo por Dios. Sacred whispers, sacred song in your light where Por fin llegó el hermoso día de mi entrada en el Carmelo. Era el 9 de abril de 1888, lunes de Pascua. Me sentía conmovida, pero muy serena. Toda mi felicidad era interior, como una paz profunda que nada podía turbar. candles flicker, shadows sway, eternal night turns into day through the stillness. Qué despedida tan conmovedora fue aquella. Antes de dar un paso para entrar en la clausura, me arrodillé ante mi padre para recibir su bendición. En lugar de bendecirme, se arrodilló él también y me bendijo llorando. Era como un sacerdote en el momento de ofrecer el santo sacrificio. Guiding near your love, oh Lord, is always here. Cuando se cerraron tras de mí las puertas del Carmelo, mi alma se llenó de una alegría profunda. Sentí que no buscaba ya nada más en la tierra. Purest light, hallelujah. Endless grace, hallelujah. Holy Mi alma experimentaba una paz tan dulce, tan profunda, que me sería imposible expresarla. El 9 de abril, día de mi entrada en el Carmelo, me pareció más bello que el de mi primera comunión. Pero no todo fue dulzura. Muy pronto llegaron las pequeñas espinas de la vida comunitaria. Teresita, la más joven, debía aprender a obedecer, a callar, a servir. Algunas hermanas la miraban con recelo. No comprendían su pureza, su juventud, su determinación. Dios me dio la gracia de no apoyarme en ninguna criatura. Sufrir sin decirlo, amar sin mostrarlo, ese es el secreto del alma que pertenece del todo a Dios. Cuando te cruces conmigo, hermana Teresa del Niño Jesús, te postras y besas el suelo. Llevaba aún el hábito, pero ya era de él. En el frío del convento, mi alma aprendió a arder. No entendía mi sonrisa ni mi gozo al obedecer. Me pedían que me humille y eso era mi placer. Soy una flor escondida bajo el polvo y el dolor. Nadie ve lo que yo vivo, pero lo ve mi Señor. Cada gesto, cada espina es mi canto de amor. Soy su esposa en silencio y él mi único honor. Barro el suelo en las mañanas, la buena agua que congela, pero es dulce el sacrificio si lo ofrezco con estrellas. Barro el suelo en las mañanas, la buena agua que congela, pero es dulce el sacrificio si lo ofrezco con estrellas. Al recibir el hábito del Carmelo, sentí una alegría pura y serena. El 10 de enero fue uno de los más hermosos de mi vida. Esposo de las vírgenes, él te entregó el anillo de la fe y te coronó con la... Mientras el litano de los santos se elevaba, ella yacía en el suelo como una semilla que muere para dar fruto. Era la muerte al mundo, una entrega sin retorno. Abraza a Cristo, esposo de las vírgenes, él te... La joven carmelita aparece ante los suyos. Su familia, separada por la reja, contempla en silencio la metamorfosis de su reina pequeña.
Nadie la abraza, nadie la toca, pero todos comprenden que algo sagrado ha ocurrido. Cuando aparecí con el hábito, papá lloraba, pero era una lágrima de alegría. Me sentí profundamente unida a él. Señor te ha preparado para siempre. Termina la ceremonia. Teresita regresa al claustro, mira por la ventana de la celda y entonces lo ve. La nieve cae suavemente sobre el jardín del Carmelo. No había pedido nada especial para ese día, pero su esposo le tenía reservado un detalle. Ese día Jesús me regaló la nieve. Lo había soñado de niña, me pareció una caricia de su amor. La niña había desaparecido. Había nacido una esposa, una carmelita, y el cielo mismo bajó en copos de nieve para celebrar con ella. La corona de la justicia. Mientras el mundo seguía su curso sin saberlo, en el silencio de un pequeño Carmelo en Lisieux, una joven de rostro sereno comenzaba a escribir una revolución espiritual. Sin discursos, sin viajes, sin milagros visibles. Solo amor. No todos nacen para hacer grandes cosas. Teresita lo entendió profundamente, por eso eligió hacerlo todo con amor inmenso, incluso lo más pequeño. Soportar correcciones injustas, ceder su lugar, sonreír al ser ignorada. Me alegro de ser pequeña, porque solo los niños pequeños son llevados en brazos. El ascensor que me debe subir al cielo son tus brazos, Jesús. Teresita no dudaba de su destino. Sabía que sería santa, no por vanidad, sino porque confiaba ciegamente en que Dios no pone deseos imposibles en el corazón humano. Dios no me haría desear algo imposible, y así, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. En su humildad, comprendió que no podía subir la montaña de la perfección por sí misma, pero descubrió una vía rápida, una pequeña vía, dejarse elevar por los brazos de Dios. El ascensor que me ha de subir al cielo son tus brazos, Jesús. Por eso no necesito crecer, al contrario, debo quedarme pequeña. Aunque su vida era oculta, su corazón estaba encendido con un deseo ardiente: salvar almas. Estaba dispuesta a sufrir todo con tal de acercar una sola alma a Dios. Quisiera salvar muchas almas. Preferiría morir joven, si así puedo salvar más almas y hacer que Dios sea más amado. Durante estos años escondidos, Teresita escribió por obediencia su historia de alma. Lo que parecía una simple carta a su hermana se convertiría en luz para millones. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Louis Martin, el amado padre de Teresita, había sufrido durante años una dolorosa enfermedad mental. En enero de 1889 fue internado en el Hospital Bon Sauveur de Cannes tras episodios de demencia que se agravaron con el tiempo. Después de 3 años de internamiento, volvió a vivir con sus hijas mayores en Lisieux, en estado frágil y silencioso. Su última visita al Carmelo fue una escena cargada de ternura y dolor. En silla de ruedas, sin poder hablar, contempló a su hija Teresita desde detrás de la reja del locutorio. Pobre papá querido, qué martirio tan largo ha sido el suyo, pero qué gloriosa recompensa debe de tener ahora. Sufrió como un santo y murió como un santo. Louis Martin falleció el 29 de julio de 1894. Teresita, ya en el Carmelo, recibió la noticia con paz y gratitud. Había ofrecido muchas oraciones y sacrificios por él, confiando en la infinita misericordia de Dios. El buen Dios me ha concedido una gracia inmensa al permitirme sufrir tanto por mi Padre, y ahora, al saberlo en el cielo, siento que tengo más razones para esperar en su intercesión. Para Teresita, su padre fue el primer espejo de la santidad. Su muerte no fue una pérdida, sino un ofrecimiento que unía aún más su alma al cielo. Cuando pienso en papá, me vienen las lágrimas, pero son lágrimas de amor y de esperanza. Él me ha enseñado a mirar hacia el cielo. Céline,
la confidente de toda la vida de Teresita, cruzaba también el umbral del Carmelo. ¡Qué maravilla! Celine está aquí. Nuestra alegría fue sin mezcla. ¡Qué familia tan privilegiada! 4 de sus hijas dadas al Señor. ¿Quién lo ha hecho sino Él? El corazón de Teresita rebosaba. Para ella, este regalo era prueba de la ternura de Dios. Era como si el cielo comenzara en la tierra. Jesús ha colmado nuestros deseos. Ahora somos 4 hermanas en el mismo nido, y qué nido el corazón de Jesús. No estaban todas las flores del jardín de papá. Aún faltaba Leonie. Pero Teresita no dejaba de confiar. Sigo pidiendo a Jesús por nuestra Leonie. No dudo que Él la conducirá por el camino que Él ha elegido. Su voluntad me basta. En el silencio del Carmelo de Lisieux, una joven monja se preparaba para la batalla, no con espada ni escudo, sino con amor y sacrificio. Era el año 1895. Thérèse, frágil de cuerpo pero ardiente de espíritu, subió al pequeño escenario del convento, vestida como una de sus más grandes heroínas, Juana de Arco. Con una armadura hecha a mano y una espada de papel, encarnó a la santa guerrera que tanto admiraba, valiente, obediente, encendida de amor por Dios. «Yo también quisiera morir en el campo de batalla», susurró una vez, «en defensa de la Iglesia, al servicio de Cristo». Pero su campo de batalla era oculto, sus victorias invisibles. Aún así, en ese instante, con fuego en los ojos y coraje en el alma, Thérèse era Juana, y Juana era Thérèse. 2 jóvenes, separadas por siglos, unidas por un mismo deseo ardiente, entregarse por completo, amar sin medida. En medio de su vida en el Carmelo, Teresa entró en un tiempo misterioso, un silencio del alma que ella misma llamaría su noche de las sombras. Durante 18 meses no sintió el consuelo de la fe. Parecía que el cielo estaba cerrado. Jesús permitió que mi alma se llenara de tinieblas. El pensamiento del cielo, tan dulce para mí, se convirtió en motivo de lucha y tormento. Y sin embargo, amó más que nunca. Cada acto pequeño se volvió una ofrenda silenciosa. El final de su vida terrenal comenzó con la fragilidad del cuerpo, pero nunca con la del alma. Teresita, que había entregado su vida por amor, comenzó a mostrar signos de enfermedad hacia el año 1896. Tosía con frecuencia, sufría fiebres altas y poco a poco su cuerpo se fue debilitando, pero nunca su espíritu. He comprendido y siento que el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús no pide grandes acciones, sino solo el abandono y la gratitud. En la noche del Jueves Santo, 3 de abril de 1896, escupió sangre por primera vez. Sabía lo que eso significaba. La tuberculosis había hecho su nido. Y sin embargo, no temió. Pasó sus últimos meses en la enfermería del Carmelo, apenas pudiendo respirar, debilitada hasta lo extremo. Pero cada suspiro era una oración. En esos días repitió incansablemente: solo el amor importa. Cuando podía, la llevaban en la antigua silla de ruedas de su padre al jardín del Carmelo. Allí, entre las flores y los rayos de sol, encontraba un poco de consuelo. Fue en ese jardín, sentada frente a la enfermería, donde se tomó la última fotografía de ella en vida. Aunque su cuerpo estaba consumido por la enfermedad, su mirada estaba llena de cielo. Siento que voy a entrar en el descanso, pero no dejaré de amarte, Jesús. El 30 de septiembre de 1897, a las 7:20 de la tarde, sus ojos se abrieron una vez más, y mirando a lo alto, exclamó con último aliento: «Oh, le amo, Dios mío, os amo». Había partido.
pero su presencia era más fuerte que nunca. Las hermanas lloraban, pero también sentían que una santa había nacido para el cielo. Su pequeño camino había culminado en una entrega total. No muero, entro en la vida. Esta película fue hecha en honor al primer gran milagro que Santa Teresita hizo en nuestra familia. En noviembre de 1990 nació Jorge Luis, un pequeño con una rara enfermedad del corazón llamada síndrome hipoplásico. Fue llevado de urgencia a un hospital en Newark. Sus padres, Marina y Jorge, apenas entonces supieron de la gravedad de su estado. Marina, profundamente creyente, se aferraba a la oración. Jorge, en cambio, vivía consumido por el dolor y la incredulidad. Aquella noche, en la cafetería del hospital, Marina le entregó a su esposo una estampita de Santa Teresita y le rogó que hiciera la oración. Jorge, sin fe alguna, la recitó solo para complacerla. En la oración había un espacio para pedir una gracia especial. Allí, sin pensarlo mucho, pidió: por la salud de mi hijo George. Mientras cruzaban un pasillo para ir a ver a su hijo, se cruzaron con una enfermera que traía un niño en una incubadora. Jorge sintió una gran alegría por aquel niño que ya se iba a casa, pero a la vez una gran tristeza por la situación de su hijo. Qué dichoso es el niño, y lo dije con todo corazón porque sabía que se iba para su casa. Sí, se va a su casa hoy. Y yo dije, ay, qué bueno, ojalá que mi hijo también pudiera hacer lo mismo. Y me sentí bien por ese niño, me sentí feliz por ese niño y a la misma vez triste, porque sabía que tenía que ir a ver a mi hijo que estaba peleando por su vida, entubado, con mascarillas, con oxígeno, muy, muy, muy crítico. De momento una persona, una señora en mi lado izquierdo, me agarró mi brazo. Yo la miré a ella, me quité las gafas. ¿Cómo sigue George? Y quedé completamente sorprendido de que alguien me agarrara mi brazo y me dijera. ¿Cómo sigue George? Yo pensé, bueno, la miré a los ojos y le dije, sí, está muy enfermo. Pero tú, ¿cómo sabes el nombre de mi hijo? Ella me dijo a mí, aún sosteniendo mi brazo, tú me lo dijiste. Tú me lo dijiste. En ese momento noté que sus ojos eran completamente azules. Sentí paz, sentí como una esperanza que no había sentido en días atrás. Jorge, extrañado, no entendía, pues jamás la había visto antes. Además, su hijo se llamaba Jorge Luis, no George. Ahí recordó que cuando hizo la oración a Santa Teresita, él había pedido que salvaran a su hijo, George. Lo seguí caminando a donde estaba Marina, sentí una ráfaga de aire tibio por mi espalda, se me pararon todos los pelos de mi cuerpo y sentí las ganas de llorar. Y lo primero que dije, Marina, ese fue Dios, sin saber lo que yo estaba diciendo, pero sí sentí como algo más grande de mí. Horas después, los doctores sorprendidos le comunicaron que Jorge Luis se encontraba lo suficientemente fuerte para ser trasladado al Children's Hospital en Filadelfia. Es mi recuerdo de esa tarde en el hospital en Newark, cuando mi alma llena de odio, mi alma llena de rencor, fue salvada ese día a la misma vez que también salvó la salud de mi hijo. El niño que ese día se estaba muriendo en un hospital de Newark, por un milagro divino, se salvó. Hoy día es un gran hombre con una hermosa familia. Su padre, que no creía en nada y renegaba de Dios, hoy día lo ama y cree con gran fervor. ¿Y tú? Cuéntanos tu historia.
Santa Teresita, tu luz me guía. En el jardín del alma florece tu alegría. Con rosas en las manos al cielo miraste, y en cada paso puro amor sembraste. Pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra. Tu promesa resuena como un fuego que no se cierra. Pequeño camino que el grande lleva. Tu fe es el eco que mi vida eleva. Oh Teresita, flor de amor eterno, tu humildad ilumina lo interno. En cada pétalo hay un milagro escondido. Eres faro de paz en este mundo perdido. Entre los lirios se alza tu voz. Con cada oración nos llevas a Dios. No buscaste grandezas, solo el amar. Tu ejemplo es llama que nunca va a apagar. Lluvia de rosas, tu promesa viva. Derrama esperanza en cada alma cautiva. Santa Teresita, tu nombre susurro. En cada paso tu legado murmuro. Oh Teresita,